Bueno, son las 7 de la mañana, 12 minutos en Despierta Bogotá de Canal Capital. Invitadísimos todos a esta conversación. Vamos a hablar de salud, vamos a hablar de medicina, vamos a hablar de ética médica. Miren, la medicina no es una profesión fácil, ¿no? Primero, varias cosas, ¿no? El cuerpo humano no es sencillo de entender. La enfermedad y el dolor son laberintos por los que finalmente no hemos podido comprender a cabalidad. Y la administración de la salud siempre ha estado contaminada por intereses económicos, políticos, religiosos, burocráticos, en todo caso muy complicados. A pesar de todo eso, la medicina es un saber que ha evolucionado cada vez y que es cada vez más sabia. No hay que desconocer que son más los profesionales de la medicina que se la juegan todos los días para salvar vidas y que además lo logran. Y que la calidad de vida de un paciente, en términos generales, es mejor hoy que hace 50 años en Colombia, mejor hoy que hace 30 años, que hay más trabajos de prevención, que hay enfermedades que han sido eliminadas. Las epidemias, por ejemplo, tienen mayor probabilidad de ser controladas hoy que antes, a pesar de que se hayan presentado algunas epidemias. Piense usted en el VIH-Sida, a pesar de que se llevó una cantidad de gente, pensemos en esa epidemia de VIH-Sida en la Edad Media, ¿sí? Hoy los tratamientos pues son más asequibles. Puede que la salud en Colombia no sea un paraíso, pero bueno, tampoco es un caos. Los médicos en este país tienen mucho que decir. Hay unos, como el invitado que tenemos hoy con nosotros para esta tertulia en Despierta Bogotá, a los cuales su contacto con la gente, su trabajo en la administración de la salud, sus experiencias familiares y sus experiencias personales, incluso muy cercanas a la muerte en su familia y la de él mismo, lo hacen una persona sensible y culta, que tiene mucho para conversar. Augusto Galán Sarmiento acaba de publicar este libro con sus experiencias y como un testimonio de la transformación de este país en medio de grandes retos y dificultades. El libro se llama Siempre hay esperanza y cuenta cómo el médico, sobre todo el que trabaja en la Colombia profunda, tiene que enfrentar la pobreza, el hambre, la ignorancia, la mitología, incluso como elementos que afectan la salud. Es un libro que cuenta experiencias de él como cardiólogo, como ministro de salud, como embajador de Colombia ante la UNESCO, miembro de la Junta Directiva de la Fundación Saldarriaga Concha, hoy también presidente de esa fundación, y la Fundación Así Vamos en Salud, el centro de pensamiento. También pasa por esos momentos dramáticos de la historia del país, como por ejemplo el asesinato de su hermano, Luis Carlos Galán, o cuenta lo que significó la implementación de la Ley 100 de 1993. Es un libro crítico que habla de nuestro país y del ejercicio de la medicina. Y vamos a hablar de medicina, de políticas de salud y de ética médica. Doctor, qué placer tenerlo con nosotros. Ya había usted venido una vez acá, ¿no? Sí, señor. Mauricio, muchas gracias. En primer lugar, muy agradecido por esta invitación y encantado de estar aquí. Un saludo muy especial a los televidentes. Empezamos hablando, creo yo, si le parece. Ya dimos esta introducción, pero hablábamos de la medicina y de los muchachos, de la gente que está empezando a ejercer la medicina. Y usted narra en este libro cómo empieza, sale incluso de la ciudad a ejercer su medicina. ¿Qué diferencia se encuentra hoy en ese momento y ahora? Pues hay bastantes. Digamos, por una parte, tenemos un sistema de seguridad social en salud que no lo teníamos entonces. En esa época no teníamos ese sistema de seguridad social. Y desde ese punto de vista había unas diferencias con lo que hoy enfrentan. La tecnología no era tan desarrollada. Sí. Dependíamos cada vez más o mucho más en esa época de la clínica, del criterio clínico. Había mucho más énfasis, a mi modo de ver, en todo lo que llamamos o que es la semiología, el diagnóstico, la clínica, el conversar con los pacientes. Creo que eso ha ido disminuyéndose paulatinamente. ¿Y eso tiene pros y contras? Sí, se depende mucho de la tecnología, de los exámenes de laboratorio. Y creo que subsiste y siempre existirá la necesidad de esa mayor relación médico-paciente. Es que hoy, por ejemplo, ya usted a través de un celular, y es como la idea, lo que parece, pues, cuando uno lee
futurólogos, pues, o quienes proyectan el futuro, decir cómo usted va a tener consultas médicas pagas, incluso a través de un celular o a través de una cámara de internet, y ese paciente, ese médico familiar, ese que conocía a la familia, ese que conocía a su papá, a su mamá, a sus tíos, que lo había visto casi nacer a usted, que ya lo conocía, sabía que él le tenía miedo, que le gustaba, que no, ese contacto se ha perdido, ¿eso ya no volverá? Yo creo que no, por varias razones. Primero porque la misma desarrollo urbano ha concentrado en grandes capitales, en grandes ciudades, la movilidad es más difícil. Es posible que vuelva parcialmente de otra manera, pero ese médico ya no creo que regrese. El conocimiento médico es mucho más vasto, es mucho más amplio, entonces para un médico conocerlo todo es prácticamente imposible. Sin embargo, un porcentaje muy alto de las condiciones médicas, de las enfermedades, ese médico familiarista que existe en otros países puede retornar al país. Y yo creo que es una añoranza grande, quizás no ese médico como lo añoran o lo añoramos a partir de ciertas edades, sino médicos que estén con mayor conocimiento de estos avances tecnológicos y que tengan claridad en que el médico hoy es más un consejero. La información en salud cada vez está más al alcance de las personas. Sí. Hoy al consultorio llegan los pacientes mucho más informados, con mayor conocimiento y... El doctor Google que llaman. También. Por una parte el doctor Google, pero también hay acceso a mayor conocimiento, hay más alcance a ese conocimiento y está la otra parte que es la autonomía de las personas, el derecho de las personas a decidir. En nuestra época... Eso está muy interesante, el derecho de las personas a decidir. ¿Cómo es ese tema entre la libertad de las personas a decidir y lo que el médico considera que necesita? Yo ahí veo un cambio grande porque en nuestra época nosotros teníamos dos autonomías como profesionales de la salud. Uno decidía qué se le hacía al paciente a partir del diagnóstico que uno hacía. Y por el otro lado, desde el punto de vista económico, cuánto valía, digamos, esa atención. Sí. Hoy con la socialización de la salud y con los sistemas socializados, como en el caso colombiano, eso ha cambiado. Entonces, por una parte, el paciente llega más informado y hay un derecho a mayor información. De hecho, en la sentencia de la Corte que declaró exequible la ley estatutaria, sí, cuando habla de la autonomía médica, que está consagrada en la ley estatutaria, habla y desarrolla también la autonomía de los pacientes, el derecho del paciente a estar debidamente informado, hasta de la opción de no hacer nada, y para tomar el paciente la decisión. Entonces, cada vez más, los profesionales médicos y los profesionales de la salud somos acompañantes, asesores. Cada vez más los pacientes y las personas debemos asumir nuestra propia responsabilidad con nuestra salud. Yo creo que ahí todavía estamos en una transición en la cual el ciudadano en general considera que la salud es algo que me tienen que proveer y que me tienen que dar a mí. Y entonces para eso hay un sistema y para eso hay unas EPS, en el caso colombiano, ya hay unas clínicas y hospitales, unas IPS, ya hay una serie de una estructura administrativa. ¿Y cómo sería la otra concepción? Porque usted está diciendo una cosa muy interesante. En Colombia es eso, me tienen que proveer salud, es una obligación del Estado. ¿Y cuál sería la otra concepción? Yo creo que hay una frase que se ha venido repitiendo y que la copio, no recuerdo quién la dijo, pero es: la medicina es de los médicos, sí, y la salud es de todos. La salud nos pertenece a todos. Entonces, ahí hay dos conceptos que se confunden: salud y medicina. Correcto, correcto. La medicina habla de eso acá, sí, es una ciencia y un arte, y hay que aprenderla y aprenderla bien. Y cada vez sus desarrollos científicos son invaluables, son maravillosos. Hay, o sea, una cirugía de corazón, entre otras de las cuales trasplante de cara, como en estos días vi que se hizo un trasplante de cara, caramba, eso. Hay una cantidad de cosas, de adelantos científicos, médicos, que son maravillosos sin lugar a dudas.
Pero eso no es la salud completamente. Es más un tema relacionado con la enfermedad y la atención de la enfermedad. Yo en el libro digo que de alguna manera nos formaron y seguimos formando desde el punto de vista de salud para llegar tarde a ella. Llegamos a la enfermedad, llegamos a reparar, a recuperar lo que se ha perdido. Y entonces es ahí donde usted habla de la necesidad del Estado de crear la prevención y de basar la salud en un sistema de prevención y no en un sistema paliativo o curativo. Inclusive más allá de eso, yo creo que el concepto de prevención a veces es un poquito limitado porque cuando se habla de prevención hay muchas personas que consideran que eso es hacer ejercicio y hacer una dieta. No, yo creo que es el cuidado de la salud a lo largo de la vida, es comprender cómo generamos salud y cómo preservamos y mantenemos el mayor tiempo posible nuestra salud. ¿Cómo ve usted esa especialización casi exagerada que se ha visto ahora en la medicina? Médicos, claro, la rodilla es tan compleja que hay que especializarse en la rodilla, hay que especializarse en pie, hay que especializarse en dedos, hay que especializarse en codo, pero esa especialización ha llevado a puntos donde un ortopedista no lo puede atender usted si no está aporreado exactamente en la especialización que él tiene. ¿Cómo lo ve usted, sobre todo pensando en un término más holístico del ser humano, más integral? Sí, ahí yo creo que, digamos, todavía hay una discusión en el sector a nivel mundial de qué es salud y qué significa salud. Y yo creo que de alguna manera estamos en lo que algunos llamamos la industria de la enfermedad. Y estamos inmersos en la industria de la enfermedad, en la reparación. Ojo con eso, industria de la enfermedad, y usted aquí habla de el énfasis que se ha impuesto que ha impuesto el aseguramiento por el pago de la enfermedad en desmedro de la protección de la salud como objetivo de las comunidades, dice usted en un párrafo. Correcto. Y yo creo que ahí no es solamente una función del gobierno, es la sociedad en sí misma, es el sistema educativo que nos tiene que ayudar a formarnos en salud. Es el sistema de salud, por supuesto, que tiene que proveer la información y que tiene que respaldar ese acompañamiento del cuidado de la salud de las personas a lo largo de la vida. Ahora, eso se vuelve costoso. Usted también habla del modelo de atención en salud que se centra en la medicina de alto costo. Estoy leyendo, habla usted, alto costo, tecnología de punto, superespecialidad y la fragmentación del conocimiento, que cada vez se hace más vasto. Entonces, eso de medicina de alto costo y de alta tecnología. Nuestro modelo de sistema de salud se asemeja más a los europeos, sustentado en la solidaridad. Pero adicional a eso, en esos modelos hay un médico generalista que atiende el 80% de las condiciones médicas y de las condiciones en salud. Hay un énfasis grande en lo que es el cuidado de la salud. Obviamente son sociedades que ya han superado problemas de lo que llamamos determinantes sociales que acompañan el mejoramiento de la salud. Son sociedades muy educadas, con una tasa de desempleo muy baja, con ingresos más altos, con clases medias mucho mayores dentro de la sociedad, lo que ayuda también a que los estándares de bienestar y de salud sean mucho mayores. Entonces, digamos que ahí nosotros tenemos un reto. Esas sociedades, por ejemplo, ellos, Holanda, la Universidad de Maastricht, ellos forman 35 especialidades. Eso es lo que forman, 35 especialidades médicas. Nosotros estamos formando entre 150 y 160 especialidades y subespecialidades médicas. Tenemos una sobreproducción de especialistas que muchas veces no son los que el sistema necesita. Eso no lo tenemos claro porque necesitamos estudiar mucho mejor nuestro talento humano en salud, la distribución del talento humano y la pertinencia en la formación para el modelo de atención que queremos implementar. El gobierno nacional desde hace unos 4 o 5 años ha venido trabajando en la implementación de un modelo de atención que le resuelva los problemas de salud a la población en un porcentaje muy amplio, muy cerca de su casa, muy cerca de su lugar de trabajo,
muy cerca de su lugar de estudio, con esos médicos familiaristas y equipos interdisciplinarios en salud que, entre otras, abaratan los costos en salud. Claro. Porque nos estamos gastando una plata mayor en la alta especialidad sin necesariamente tener un mejoramiento de la salud. Mejoramiento de la salud. Hay otro asunto que tiene que ver con las universidades, y usted habla de eso, de la manera como, efectivamente, respetando la autonomía universitaria que está respaldada por ley, además por parte del Estado. Usted dice, mire, efectivamente, tanto universidades públicas como privadas pueden enseñar lo que consideren, generalmente es acertado, pero nos están preparando a los nuevos muchachos para enfrentar sobre todo el sistema de seguridad social, por ejemplo, en desarrollo de la reforma del 93. Pues ahí yo creo que hay que trabajar mucho más, mucho más en ese sentido. Digamos que la reforma del 93 pues generó un cambio muy grande. Yo creo que en el tema de talento humano, y venimos de hacer un foro justamente sobre el tema de talento humano hace un par de semanas que fue bastante exitoso. En él estuvimos revisando esos temas. La pertinencia en la formación para el modelo de atención en salud que tenemos. Las condiciones laborales en las cuales se encuentran los profesionales de la salud, no solo los médicos, inclusive técnicos y tecnólogos. Sí. Nuestra realidad, porque hoy la salud en los centros urbanos es muy distinto a la realidad de las zonas rurales. Y ahí tenemos las grandes inequidades sociales en general y muy particularmente todavía inequidades en el sector salud que tenemos que trabajar. Ahí tenemos una preocupación muy grande. Entonces, ahí necesitamos trabajar el sector educativo y el sector salud muy coordinados, y el sector laboral, el Ministerio de Trabajo también. Que se quiso, digamos, eso que usted estaba, esa inequidad con el famoso servicio social o el año rural, ¿no? Pero inclusive mucho más que eso. Pero, claro, digamos, así se había tratado de paliar, pero se necesita más que eso. Se necesita más que eso. Digamos, hoy, por ejemplo, en las zonas rurales, uno podría decir que necesitamos más ingenieros sanitarios que médicos, por ejemplo. O sea, tenemos una cobertura de alcantarillado de apenas el 17% de la población en zona rural. Tenemos una cobertura de agua potable de alrededor de, ni agua potable, o sea, agua entubada, de alrededor del 30 al 35% en las zonas rurales. Los grandes incrementos en la expectativa de vida en la Inglaterra del siglo XIX se dieron por dos razones. Y la expectativa de vida la incrementaron, la duplicaron prácticamente en ese siglo. Ellos fue por la alimentación, por el mejoramiento y la calidad de la alimentación. Un propósito de Estado de alimentar, de que la gente se alimentara mejor. Mejoraron sus cultivos, su producción, etcétera, y la gente pudo alimentarse mucho mejor. Y en segundo lugar, el tema de saneamiento básico, de higiene. Esos fueron los dos elementos centrales para un incremento de la expectativa de vida en esa. Tanta gente murió para darse cuenta pues que la peste negra venía de las pulgas de las ratas, por ejemplo. no convivir con las ratas, pues. Por ejemplo. Exactamente. Entonces, digamos que en nuestra zona rural, pues obviamente no estamos, bueno, algunas sí podemos estar muy mal, realmente. Todavía muy atrás. Muy atrás todavía. Pero en general, ahí tenemos grandes diferencias. Y el talento humano para esas zonas, pues tenemos que revisar muy bien cuál es el talento humano en salud que debemos. Usted describe aquí en un capítulo entero una anécdota de su vida que tuvo que ver con un infarto. Y también describe, bueno, también habla, por lo que le pasó a su hermano, de la muerte. Y todo lo que eso lo toca a usted como médico, ¿sí?, que desarrolla una sensibilidad especial con el trabajo, con la gente. ¿Cómo estamos nosotros en relación con el aceptar la muerte como parte de la vida? No, yo creo que en general en Occidente no tenemos eso bien. Acaba de aprobarse en la Comisión Primera, por primera vez en la historia, anoche, sí. La eutanasia, una ley para reglamentar la eutanasia.
Sí, no, porque decir que aprobar la eutanasia es muy sí, exagerado. la reglamentación, en realidad es la reglamentación de la sentencia La reglamentación, del magistrado Gaviria de hace tantos años. Sobre la despenalización del homicidio pietísico, que en realidad es... Pero bueno, vamos a ver eso cómo evoluciona, porque de hecho ya hay una resolución, lo que se necesita es una legislación en ese aspecto. Pero, en términos de la pregunta, sí. Yo creo que en Occidente la muerte sigue siendo un tabú. La muerte es como la enemiga, la usurpadora, la intrusa. Sí. Y realmente la muerte es, pues, nuestra mayor realidad. O sea, es una compañera de viaje permanente. Creo que en el sistema de salud la forma como enfocamos ese tema está causando mayor dolor y sufrimiento. El encarnizamiento terapéutico. Ese es un tema que tampoco es tan generalizado, pero sí se presenta. Pero en general hay un tema... El encarnizamiento terapéutico lo podemos definir como aquella idea de mantener vivo al paciente, a pesar de que ya no hay nada que hacer y causándole unos dolores, extendiendo una vida absolutamente miserable, por lo menos en esos momentos en que el paciente está a veces en una clínica sufriendo, pero habría que mantenerlo vivo porque sí. Por diferentes razones. Hay razones emocionales, hay razones económicas, hay diferentes razones que conducen a que eso no se, digamos, el acercamiento y la aproximación a la muerte no se maneje adecuadamente, con compasión y con humanismo y con tranquilidad y serenidad. Y yo creo que algún día llegaremos a ello. Y enfrentar esas circunstancias lo lleva a uno a reflexionar sobre ese tema. ¿Cómo fue esa experiencia suya que usted la narra acá? Pues el tema del infarto sí fue algo muy súbito, yo no me lo esperaba, no tenía antecedentes personales graves más allá de un poco elevado el colesterol y mucho de estrés. Y ahí uno subestima el tema del estrés y yo creo que de alguna manera el tema mental y de estrés en general tendemos a subestimarlo desde el punto de vista de la aproximación a los pacientes. Y no me refiero por estrés, en este caso, al estrés de hiperactividad, de que tengo varias... tengo un día muy atareado. Sí. No necesariamente es eso. Creo más en esa carencia o adecuada elaboración o control de emociones tóxicas que yo llamo o emociones destructivas, esos fardos que a veces nos echamos al hombro y los vamos arrastrando en el tiempo sin solucionar adecuadamente, que le pasan a uno la cuenta de cobro porque lo van afectando emocionalmente y van afectando la salud. Yo creo que ese fue mi caso, o por lo menos lo tengo bastante claro en ese sentido. No supe, digamos, elaborar unas confrontaciones, si se quiere llamar de esa manera. Y bueno, el tema es que me tomó de sorpresa. Me tomó de sorpresa el momento. Como cardiólogo, en muy poco tiempo me di cuenta que eso que estaba yo sintiendo podía ser un infarto, y de hecho lo era. Y lo corroboré a los pocos minutos con un electrocardiograma clásico de un infarto de la arteria principal del corazón, de la arteria... ¿La relación ahí con la muerte cambió? ¿La visión de la muerte? Yo creo que sí, porque quizás fue la primera vez que pues de hecho era la primera vez que la confrontaba, o sea, ya personalmente, personalmente. La había vivido en la familia, realmente una familia bastante sana, que mis padres murieron por encima de los 85 años, mis abuelas por encima de los 90 años, mis abuelos sí no los conocí, ellos sí murieron mucho más jóvenes, en otra época uno de ellos por uno de esos cuadros infecciosos que mataban en esa época y que allá ahora no. En fin, eran mis aproximaciones a la muerte en el entorno familiar. No había tenido, digamos, un impacto de esa naturaleza en etapa temprana. Obviamente ya habíamos vivido la muerte súbita de Luis Carlos, pero como una aproximación personal sí era esa la primera. Y sí cambió, creo que cambió mucho. Para una visión mucho más serena, mucho más tranquila sobre ese tema. Más serena es, ahí está, y hay que afrontarlo. No existe, es una realidad. Ahí está, y esto,
Pues que de verdad hay momentos en cuando uno no tiene una relación con la muerte, de verdad la ve tan lejana, tan imposible, y necesita uno a veces, de pronto la vida le manda unos mensajes, unos aprendizajes diciéndole, ojo que ahí estoy, la muerte, pues, ojo que aquí estoy, y eso cambia la visión de la vida. Claro, uno muere. ¿Usted murió? La gente tiene la idea de que muere el vecino, de que otro es el que muere, o que uno no envejece, sino envejece es el vecino. Como que eso no me pasa a mí. Y sí, nos pasa a todos. Cuando yo le hice la pregunta de si usted murió, si se sintió, murió un poco, a eso me refería. No, casi que licencia poética me estaba yo tomando. Realmente pues que alguien, lo que algunos que describen, alguna cosa pues murió, el sí. túnel y todo eso, no, para nada. O algo suyo murió y entonces nació otra cosa. No, sí hubo un cambio, por supuesto, hubo un cambio, hubo una segunda oportunidad, hubo enfrentar una realidad. Mis hijos eran muy pequeños, la preocupación mía eran ellos y mi señora. O sea, no habían terminado, uno de ellos había terminado el bachillerato, entonces... Usted también habla aquí de su manera como tuvo que enfrentar la discapacidad, digámoslo así, el síndrome de sus hijas, de Mima. Sí, de Mima. ¿Cómo fue eso y cómo está ahora y cómo lo confrontó desde la medicina? Ella es melliza. Entonces fue un impacto fuerte, sin lugar a dudas, en su momento. Justamente por eso, porque uno cree que eso no le ocurre a uno. O sea, uno vive como en una cápsula a veces de una vida ideal. Linda, ¿no? Lleva de su parecer. Ella sí es... Ella tiene una personalidad, un carácter muy fuerte, acá, entre otras cada vez se le hace más fuerte el carácter. Ella es bilingüe, la vida nos dio la oportunidad de que lograra aprender un segundo idioma, es bilingüe, maneja muy bien computadores, Excel, Word y esas cosas. Es una persona muy cariñosa, pero como digo, también con un carácter fuerte, tiene su personalidad. Es obviamente un eje muy grande en el núcleo familiar, no solamente de nosotros 5, sino también en el grupo familiar ampliado. Y la relación entonces ya, cuando usted desde la medicina, el tratamiento y lo que tenemos de la sociedad con personas con el síndrome de Down. Sí, yo con ella tengo yo digo que ella es la parábola de los talentos viva. O sea, la vida le entrega a uno talentos y el reto es cómo los multiplica. Sí. Ella es un ejemplo de cómo se puede multiplicar, y en general la población en condición de discapacidad, para mí ese es el ejemplo. Son personas que le enseñan a uno todos los días, son personas amorosas, sujetas a derechos. Yo creo que eso ha cambiado muchísimo y en nuestra sociedad, afortunadamente. Creo que antes se tenía una visión bastante medicalizada y aun cuando no la hemos terminado de abandonar, todavía necesitamos trabajar mucho más. ¿Qué significa una visión medicalizada de las personas con alguna discapacidad? Que lo que tienen es una enfermedad y entonces hay que atenderles una enfermedad. Y es una visión de que el tema es un tratamiento médico. No, el tema es cómo se integran a la sociedad y cómo se les reconocen sus derechos de manera plena, todos sus derechos. Y cómo ellos también asumen sus responsabilidades, ¿no? Porque esa es la condición para mí más importante, son seres humanos en igualdad de condiciones. Y se les debe tratar como tales. Y se les debe dar las oportunidades porque obviamente no tienen las mismas condiciones en ciertos aspectos y hay que generarles las oportunidades para que puedan desarrollar todas sus capacidades. La política, la familia suya, estábamos comentando, ha sido picada o bendecida, depende del punto de vista que se lo... infectada o bendecida, depende de usted que se lo mire, por la política. Y usted quiso asumir la política como parte también de su vida, llegó incluso a ser ministro de Salud del presidente Ernesto Samper. Y ahí enfrentó varias cosas muy difíciles. Una
fue unos señalamientos que lo afectaron a usted como persona, y usted los describe muchísimos cuando se cae el intento de reforma, que le culpan a usted, y personas que estaban incluso muy cercanas a usted lo atacaron con sevicia y a veces casi sin caridad o sin humanidad. Y lo otro, lo que finalmente era un gobierno que estuvo señalado por el ingreso de dineros del narcotráfico, en un episodio que sigue generando muchísimas dudas y muchísimas preguntas, que era precisamente la antípoda de lo que había luchado usted, su familia, su hermano, lo que significa para la familia Galán Sarmiento. Pues mira, yo creo que la política es una de las profesiones, si se puede llamar de esa manera, más nobles, cuando se tiene la vocación de servir a los demás y cuando se enfoca de esa manera. Si uno tiene claro que el poder es una herramienta para ayudar a transformar una sociedad y no un fin en sí mismo para capturar en beneficio propio o en beneficio de unos intereses particulares, pues ahí la política tiene todo el sentido. Y para mí la política y la salud se asemejan mucho, se acercan mucho, porque digamos tienen que orientarse desde la vocación del servicio. Ahora, eso es como un ideal, y como el ideal que de alguna manera nosotros o a nosotros nos inculcaron en el núcleo familiar, y lo hemos mantenido, y creemos en eso, y creemos que así se debe ejercer la política, sin agravios, sin ofensas, sin atacar al otro, desde el punto de vista personal, en el escenario de un debate de ideas franco, en donde podemos disentir y podemos tener profundas diferencias, pero debemos aprender a tramitarlas sin ofendernos. Yo creo que ahí la política, desafortunadamente, pues ese ideal que uno cree o quiere, pues en el escenario realista no se da, y lo hemos estado viviendo en los últimos años con mayor crudeza, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. Cómo se tramitan las políticas y los intereses, y prevalecen muchas veces esos intereses. Entonces, para nosotros la política, sí, yo creo que nos debatimos entre si es una bendición o es un virus que nos inculcaron. O sea, eso lo vive la familia y lo vivimos mucho. Hay un capítulo acá que se llama La Injuria. La injuria. La injuria. De lo que pasó en ese... ¿Nos puede narrar un poco qué fue lo que pasó ahí en ese momento de su vida? Eso fue hace unos, pues antecitos del infarto, justamente. Fue en gran medida, yo creo que ahí nació... El origen fue esa incapacidad mía emocional de manejar eso adecuadamente. El origen del infarto. Pero, digamos, yo en ese momento estaba representando a un gremio muy conocido, el gremio de las EPS, ASEMI, y había una discusión que llevaba unos 2 o 3 años de una reforma al Sistema General de Seguridad Social, a la Ley 100. Eso fue más o menos, estoy hablando del año 2005-2006. Y bueno, pues uno tramitaba, digamos, la visión desde la perspectiva de cómo debía sostenerse el sistema, y defendía, pues digamos, la presencia de las EPS, de las entidades promotoras de salud, como uno de los baluartes del sistema de salud que tenemos, y que nos ha permitido llegar a lo que hemos podido llegar en el fortalecimiento de un sistema de seguridad social en salud. Y las cosas se dieron de otra manera. Realmente se hundió la reforma en el último debate, y eso enardeció a unas personas que estaban propugnando por la reforma del sistema, y eventualmente inclusive por eliminar EPS. En fin,
De ahí entonces empezaron unos temas en medios de comunicación muy agrios. Usted decía al principio me reí, ni le paré bolas. Yo no le paré bolas a eso, porque hablaban pues de que yo había tramitado pues intereses con unos parlamentarios, que los había sobornado con viajes fuera del país, y yo decía, pero pues eso sí, ¿de dónde sacan esa cosa tan absurda? La preocupación sí surgió cuando aparecieron colegas presentando, y particularmente una institución muy reconocida. Eso sí me dolió muchísimo, eso sí me afectó muchísimo, y ahí tuvimos unas diferencias muy profundas, que bueno, con el tiempo se superaron. Con el tiempo ¿Ya la superó? Yo ya la superé, pues hace rato superé eso. Eso me afectó, sin lugar a dudas, me afectó mucho. Me afectó mucho porque pues justamente para nosotros, pues sí, yo diría que para cualquier ser humano, el tema de la honra es lo más importante, el poder mirar a la cara a los hijos y a los ojos a los hijos con tranquilidad, de que no ha habido ninguna falta en ese sentido, y cuando empiezan a cuestionarle a uno esa honra y esa ética y esa moral, pues eso realmente lo afecta mucho. Usted hoy, ya un poquito más pausado, ha pasado más tiempo después de esos momentos, de su paso por el ministerio, de sus pasos por organismos internacionales. ¿Qué reformas piensa usted que le convendrían a Colombia ahora? Empecemos hablando, por ejemplo, en garantía del derecho a la salud. Pues yo creo que un tema que está pendiente y es la gran discusión que subsiste es el tema de lo que antiguamente llamábamos recobros por tutelas y CTC, o sea, la incorporación de nuevas tecnologías. Yo creo que ahí está un punto central de la discusión. Esto es muy técnico, un tanto confuso a veces para la gente, pero lo que hay que buscar es hacer sostenible el sistema y manteniendo la equidad y la solidaridad en el sistema. Ese es el reto central. Necesario. Definir el contrato social. ¿Cuál es el beneficio que nos vamos a dar? ¿Qué significa precisamente ya en concreto el derecho a la salud? Creo, por el otro lado, que hay que superar esa diferencia entre lo rural y lo urbano. 120.000 tutelas en promedio, yo no sé, al año. Sí, que son muchas, pero también son pocas cuando uno las contrasta con el volumen de atenciones que tiene el sistema. O sea, el sistema de salud tiene más de 1.200.000 atenciones diarias. No debería una persona que tramitar una tutela, pues, o sea, el derecho a la salud debería ser algo fluido, el acceso a los servicios, la atención, etcétera. Pero... Y después de que la tutela esté ya fallada por un juez, debería cumplirse rápidamente y no, en fin, todo lo que sucede. Tenemos deudas con las comunidades afrocolombianas, con las comunidades palenqueras, con las comunidades indígenas, raizales, el respeto a sus usos y costumbres. ¿Cómo hacer eso? Pues yo creo que ahí, este es un país diverso, o sea, en la ruralidad colombiana viven alrededor de 12 a 14 millones de personas. Ese es el doble de la población que tiene El Salvador. Es un país diverso y es un país disperso. Y yo creo que debemos atender mucho a esas poblaciones, entender cuáles son sus necesidades, pero también sus consideraciones culturales y diversas que tienen, y cuáles son las atenciones prioritarias que se les debe llevar. Si uno habla de la ruralidad, uno debería pensar primero, desde el punto de vista de salud, en los determinantes sociales de la salud: agua potable y saneamiento básico, educación, vías terciarias, ingresos dignos, vivienda digna, con acometidas de servicios adecuadas para esas poblaciones. Y después sí deberíamos hablar de un hospital. Entiendo. De un médico. Salud, por ejemplo, en el posconflicto, los retos que eso tiene, los, digamos, combatientes del grupo armado de la guerrilla, que tienen al menos un hijo, es decir, cómo responder ante esa nueva realidad. Ya tenemos un posconflicto con las FARC, tenemos conflictos ya de otro origen, en otro sentido, pero eso, llegar a hacer presencia del Estado, tiene mucho que ver con lo que usted está diciendo. Total. Es decir, lo que se ha insistido es que
una parte importante de la generación del conflicto que hemos vivido a lo largo de todos estos 50 o 60 años ha sido la falta de presencia del Estado. ¿Y qué significa la presencia del Estado en esas regiones? Significa esto que estamos hablando. Significa bienestar y calidad de vida. Porque un hospital, que hay que tenerlo, un centro de salud que hay que tenerlo, pues eso es para atender la enfermedad. Pero la salud está afuera. La salud está en la cotidianidad de las personas, está en su diario vivir, está en cómo se alimentan, cómo se nutren, en la calidad del sueño que tienen, en la calidad del agua que beben. En fin, estos otros determinantes en la calidad de su educación. Y esos otros determinantes, que son determinantes de la salud, que digamos no los debe manejar directamente el sistema de salud, pero son sustanciales y fundamentales para poder tener ese bienestar y esa calidad de vida y esos estándares de salud que nosotros queremos para ¿Usted vio la famosa película Joker? ¿La ha visto? No, me lo han comentado. No, tiene no que verla, pero él iba eso me daba pie para preguntarle por el estado de la salud mental de los colombianos. Esa película la vio mi hijo mayor, sí, con la novia y ella me la recomendó y él se volteó y me dijo, y le dijo a ella, esa no es una película para mi papá, esa película tiene mucha carga emocional. Entonces, yo también, para mí tampoco lo era. Yo últimamente lo más duro que soporto son los picapiedra, pues, sí, algo decirle. Sí. Sí. Yo creo que ando como en una tónica parecida. Pero, digamos, la salud mental, ese es otro tema. La salud mental, a veces, sobre eso hay un estigma muy grande. Y cuando uno habla de salud mental, la gente empieza a hablar de esas condiciones que son tabú. Que la depresión, que la esquizofrenia, que la paranoia, y esas son enfermedades mentales. El país lo que necesita es trabajar salud mental, la capacidad de aceptarnos como somos individualmente y de reconocernos en los otros y de que tenemos un destino común. Esa es la salud mental, la inteligencia emocional que debemos aprender y adquirir como parte fundamental. Y tiene que estar ahí el Estado, en la educación, ¿no? En la educación, en la familia, en los núcleos familiares, las diversas formas de familias que tengamos. Violencia intrafamiliar, ¿cómo le parece ese problema? ¿Sí? Violencia intrafamiliar, violencia contra la persona mayor, violencia contra los niños. Y eso es muy soterrado y hay ciertos estigmas que consideran que eso ocurre en ciertas condiciones socioeconómicas. No, ocurre en todas las condiciones socioeconómicas. Exactamente. Mire, es que cada uno de los temas que tocan a la medicina son realmente los de la vida misma, es increíble. Pensemos ahora en cambio climático, en el modelo de desarrollo que tenemos, el modelo extractivista, la minería y cómo eso nos afecta a nosotros, la medicina como para responder a esas realidades. Mira, la LONDE en 1974 es un informe canadiense. Sí. Y ese informe, y desde entonces se tiene claro, el 90% de la salud de un individuo no tiene que ver con la organización de los servicios de salud. El 90%. El 90%. El 90%. Más del 40%, como el 45% de la salud de un individuo, depende de sus hábitos de vida. Claro, de sus hábitos de vida. Otro porcentaje... ¿De lo que respiro? Del medio ambiente. De lo que como, si me como un pescado lleno de mercurio. Eso es los hábitos, está en los hábitos de vida. Pero lleno de mercurio, quiero decir. Correcto. O sea, exactamente, la calidad del alimento. O sea, claro, hay un factor genético que también influye, que apenas estamos aproximándonos adecuadamente a él y cada vez esto mejora más y vamos a aprender mucho de eso seguramente. Pero esos tres componentes representan el 90% de la salud de un individuo, que no tiene que ver ni con EPS, ni con un médico, ni con una clínica, ni con un hospital, ni un examen de laboratorio. Solo el 10% de la salud de un individuo depende de esas instituciones y organizaciones, pero le gastamos el 90% del presupuesto a esas organizaciones, a ese 10%. Entonces, cuando yo hablaba al principio del cuidado de la salud, me refiero a ese otro 90% de cómo lo aprendemos a manejar, de cómo tenemos unos mejores hábitos de vida. Claro, la leche materna de una madre que mal alimentada
desnutrida o llena de mercurio comiendo pescado o respirando un aire y eso se pasa al niño en la leche materna. Empiece por ahí, ¿no? Claro, pero ese trabajo no depende exclusivamente del sistema de salud, de que hable de prevención de la enfermedad y promoción de la salud. Es de una cultura del cuidado de la salud. Y la cultura la debemos desarrollar dentro de la sociedad, con las familias, con el sistema educativo y, por supuesto, con la colaboración y el conocimiento del sistema de salud. Y sigue el tema también de la sostenibilidad financiera del sistema. Que viene esta otra parte. Claro, viene esto. Porque muy seguramente si nosotros manejáramos mejor ese 90% y lo tuviéramos con mayor cuidado, se nos podría abaratar la atención de este otro 10%. Venga, ya lo va a cambiar de tema y de pronto lo va a sorprender la pregunta por esta bola rápida que no vi venir. ¿El corazón es el que duele cuando uno ama? Hablemos de esto, hablando con un cardiólogo. Pues voy a cambiarle así de... La verdad, el sentimiento sí da un dolor precordial. ¿Precordial? Sí, o sea, cuando uno está compungido, adolorido, apesadumbrado, duele el pecho. No me atrevería a decir que es el corazón. ¿Qué es el corazón? Pero sí hay un profundo sentimiento en el tórax. Sí, o en el abdomen también, el estómago también se involucra, ¿no? Sí, sí. No debería decir amo con el estómago más que con el corazón, ¿o qué? Amo con el corazón. Amo con el corazón. Amo con el corazón, sí, sin duda amo con el Doctor corazón. Augusto Galán Sarmiento, qué placer esta conversación con usted. Ahí está este muchas libro, gracias. Siempre hay esperanza, una historia personal en medio de un país fracturado. Él habla de esto, pero él habla también de su experiencia, habla de sus cuentas, su narración, incluso cómo conoce a su esposa en la Chayo, ¿sí? De cómo va en ese trabajo rural y luego llega a la ciudad, cómo empieza a involucrarse en la política, bueno, por las relaciones pues, familiares. Su padre también era un hombre muy vinculado al trabajo público. Claro, sí. Fue secretario de Educación, de Santander, contralor de Santander, presidente de la Asamblea Departamental, pero en la década de los 40. Sí. Total, entonces aquí hay digamos, un testimonio sensible y culto de la medicina. Yo creo que vale la pena para todo el sector involucrado en la salud, no solamente como médico o como cardiólogo, mirar este libro y conocer la experiencia de Augusto Galán Sarmiento. Muchísimas gracias, profesor. Mauricio, muchas gracias. Muy, muy, muy amable. Muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos porque tenemos más para compartir con ustedes en Despierta Bogotá. Se pasaron 45.